Ya está. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión, última sesión de nuestro curso de CNC, CAD-CAM-CAE, en la cual cada uno de los grupos que vinieron trabajando durante este semestre en su proyecto, utilizando las diferentes herramientas que fuimos aprendiendo, digamos, y puliendo durante este semestre, nos muestran, digamos, los resultados de su trabajo tanto al profesor como al resto de los compañeros. Por eso me gusta que la sesión sea ya esta una sesión abierta como tal y que todos los demás compañeros puedan acceder y ver el trabajo de sus demás compañeros, incluso comentar, hacer preguntas, etcétera. Entonces, el esquema que les he mencionado, por un segundito les voy a compartir aquí momentáneamente mi pantalla para recordarles este correo que ya les había enviado hace una semana, que son más o menos como los lineamientos de las presentaciones. Pues básicamente cada grupo va a tener, digamos, un espacio total de media hora. De esa media hora, 15 minutos efectivos de presentación, en los cuales yo les cedo totalmente el micrófono. Ustedes hacen su presentación sin interrupciones. Eso sería lo ideal. Que si alguien tiene una pregunta, pues que la guarde ahí, la anote o la ponga en el chat. Y ya después de esos 15 minutos, sí, hacemos las preguntas. ¿Ok? Tanto el profesor como los compañeros. Vamos a tener 10 minutos para preguntas, observaciones, etcétera. Luego sí hacemos el proceso de coevaluación. Como les había comentado, la coevaluación es una estrategia de evaluación en la cual el profesor califica con base a unas rúbricas, pero también sus compañeros tienen, digamos, una posibilidad de calificarlos y la hemos utilizado en semestres anteriores. Ya a este nivel ustedes, digamos, tienen la madurez como para decir, hombre, sí, este fue un buen trabajo, de pronto le faltó mejorar una cosita por aquí. Entonces eso es lo interesante de la coevaluación. Ahí están los criterios que se los dejé la semana pasada. Básicamente son estos tres criterios. La presentación en sí, en este caso se refiere a visualmente cómo es la presentación que ustedes están utilizando para hacer su intervención. El segundo ya es el manejo como tal que el grupo le da a la presentación. Por ejemplo, la claridad en la explicación de los temas, la respuesta a las preguntas, la seguridad que se note, digamos, en cuanto se responde. Y ya el tercer criterio tiene que ver con el nivel del proyecto. O sea, con qué tan potente se ve el proyecto desarrollado como tal. Entonces, hay una serie de criterios que se pertinencia a los temas, el uso de las herramientas. Entonces, esos son los tres criterios. La evaluación se va a hacer a través de unos formularios que yo les voy a ir pasando. Aquí les voy mostrando, por ejemplo, este es el ejemplo de un formulario. Son básicamente los mismos criterios. Ustedes simplemente exigen, o cada uno de los criterios lo evalúan con una escala, en este caso la escala va del 2 al 5. No se pongan muy agresivos con sus compañeros, ¿no? 5 obviamente es excelente, fuera de concurso. Muy bueno, competente, aceptable. Y bueno, están los tres criterios aquí. Entonces, cuando empieza, digamos, la presentación, yo les voy a pasar el enlace a través del chat para que cada uno, bueno, vaya haciendo la evaluación de la presentación de sus compañeros. Incluso, ojo con esto, incluso los compañeros del mismo grupo pueden autoevaluarse. ¿Ok? Pues, teniendo la responsabilidad de pues, obviamente ser congruentes con su evaluación, ¿de acuerdo? Listo, bueno, ya están listos para empezar, perfecto. Quería dejar claro esos elementos para que más adelante no haya confusiones. Así que le cedo la palabra entonces al primer grupo, al grupo 1, ¿de acuerdo? Otra cosita, bueno, en la medida de lo posible, si la tecnología se lo permite, me gustaría que el que vaya presentando active su cámara para que quede registrado en la presentación, en la medida de lo posible. Adelante. Bueno, profe, ya presento pantalla.
Listo. Ahí pueden ver la presentación. Sí, perdón, una preguntita antes de que comiencen. Este es el grupo 1. Sí, profe, grupo 1. Ok, perfecto. Sí, señor. Sí, para mandar el cuestionario correcto. Sí. Adelante. ¿Se puede ver mi cámara? No sé, es que estoy desde el celular, entonces no puedo ver si me están viendo. Yo te veo perfectamente, Santiago. Bueno, primero, buenas tardes a todos. El grupo se encargó de hacer la modificación de un dron comercial para el uso domiciliario. El grupo está conformado por Kevin Meléndez, Fernando Silva y mi persona, Santiago Pulido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, vamos a contextualizar por qué se decidió hacer este proyecto. Lo primero es, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo, o que se vivió en los pasados 2 años anteriores de la pandemia, mucha cotidianidad cambió. Ya los domiciliarios no podían entrar a las residencias a llevar domicilios y se estaba tratando de evitar en lo posible el contacto con las personas. Entonces, lo que se trató de hacer fue el rediseño de un producto que la compañía DHL ya tiene para poderlo usar en uso domiciliario. Entonces, lo que queremos evitar con esto es el contacto entre personas y la comodidad de las personas que sea que vivan en una residencia o en un conjunto residencial, para que no tengan que salir de sus casas a buscar los domicilios o paquetes que hayan sido enviados. Siguiente diapositiva. Ok, nuestro estado de arte se compone principalmente de identificar cuáles son esos componentes básicos del dron, como son los componentes mecánicos, el marco, la estructura, las hélices y motor, y los eléctricos, ya bien sea batería, control electrónico de velocidad y también el control remoto. Por favor. Siguiente. Entonces, el primer dron mensajero también en nuestro estado del arte lo identificamos en Canberra, Australia, con Project Wing y Google X. Y este tiene la particularidad de que el sistema de carga, o sea, para cargar el paquete, es una cuerda que se extiende y se recoge. ¿Sí? Entonces, para entregar el paquete, lo que hace es quedarse suspendido en el aire y bajar la cuerda para que la persona pueda recoger su paquete. El siguiente. Tenemos los casos colombianos, los dos primeros, que son en Manizales, en Barranquilla. Entonces, ¿qué común tienen estos dos? Surgieron como propuestas frente al COVID-19. Uno es para ya sea bien de comida, que puede soportar 1 kilo de peso, y el otro en Barranquilla, que es para domicilio de medicamentos. También lo que tienen en común es que ambos están restringidos y regulados por la aeronáutica civil. Siguiente diapositiva. Y es la aeronáutica civil la entidad a la que nosotros pues nos aferramos para definir nuestros pilares de diseño, que son garantizar la seguridad de las personas, evitando lesiones causadas por la prevención de daños y roturas estructurales de la aeronave, siempre tener acceso y visibilidad del dron. Para el inicio del diseño conceptual se tuvieron en cuenta 10 criterios, los cuales fueron evaluados bajo un concepto de importancia con valores que van desde 1 hasta 5. Como los podemos ver, son seguridad al momento de carga, capacidad de carga, que sea ligero en peso, seguro a cualquier colisión, que tenga una larga vida útil, que la entrega del domicilio sea rápida y segura, que tenga fácil mantenimiento, que no se contamine con agua y polvo, eso quiere decir de que sea resistente, también que sea resistente a la corrosión y que tenga un diseño estético y atractivo para que sea un producto comercial. Siguiente diapositiva.
Fernando, Listo. Disculpen. Bueno, yo les voy a dialogar acerca de las alternativas que contemplamos para nuestro proyecto. Estas se basan en un sistema de protección para las hélices para que al momento de que el dron llegue dentro del conjunto residencial hacia la ventana, no haya ningún contacto entre partes de las personas, algún brazo y ocurran accidentes. Para esto se contemplaron tres alternativas. La primera alternativa funciona por medio de bridas que van acopladas a su vez al cuerpo del dron. Esta alternativa tiene como factor diferencial la protección que brinda. Por otro lado, tenemos la alternativa número 2, la cual favorece la aerodinámica de nuestro dron y a la vez protege parcialmente de cualquier tipo de herida. Por otro lado, para la alternativa número 3, que es desde la parte superior de la hélice, se brinda protección completa y es un sistema parcial entre la alternativa 1 y la alternativa número 2 en cuanto a que protege, más sin embargo favorece la aerodinámica de nuestro dron. En base a las alternativas mencionadas anteriormente, realizamos el método de criterios ponderados para elegir la mejor alternativa y luego de contemplar aspectos como la aerodinámica, el costo, la seguridad del choque, el peso y la estética, consideramos que la mejor alternativa es la alternativa número 2. Los invitamos a, antes de comenzar a dialogar de nuestro proyecto, los invitamos a conocer el dron existente actualmente que es utilizado por la compañía DHL en alianza con Yiyang en China.
Listo, continuamos con la exposición para la implementación. De acuerdo al video que acabamos de observar, existe una automatización completa en este proceso. No existe contacto y por ende no es necesario el uso de un componente como el contemplado en nuestro proyecto a menor escala debido al contacto con las personas. Para implementar nuestro proyecto, se realiza el sistema protector de las hélices que observamos en la figura de la parte derecha, al igual que la apertura. La apertura del video, como pudimos observar, es por la parte inferior y automatizada. Favorece más para nuestra aplicación que sea en la parte lateral y para el contacto con el domicilio en este caso. Como les venía comentando, el protector para las hélices es la modificación principal que realizamos en nuestro proyecto. Esta modificación permite que al recibir el dron, que para nuestro caso a menor escala va a ser manual, no va a ser automatizado con inteligencia artificial como es el actualmente utilizado en DHL, no haya ningún tipo de contacto con las personas y no se corra riesgo de tener algún tipo de lesión. Podemos observar que adicionalmente a la puerta que les acabo de comentar, existe la estructura. Esta estructura, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que la carga de este dispositivo sea por medio de paneles fotovoltaicos. Dichas aperturas van a almacenar todo el componente, que más adelante explicaremos, para que la carga del dispositivo, del dron, sea lo más sostenible y amigable con el medio ambiente que se pueda. Sí, como decía Fernando, una de nuestras apuestas es a la sostenibilidad del proyecto y por eso cargar eléctricamente o la batería del dron lo hacemos por medio de un módulo fotovoltaico y el sistema también fotovoltaico necesita de un regulador MMPT conectado también con una batería y un barraje de tal manera de que se obtenga la mayor potencia eléctrica posible del panel solar para evitar las pérdidas y el calentamiento del mismo módulo que también afecta a la eficiencia. Entonces el regulador lo que hace es llevar la misma potencia eléctrica a la batería, eso sí, adaptándose al voltaje de entrada de la batería y conectado con el barraje, pues se conecta también adapta se pueda cargar el dron. Las especificaciones, la corriente, el voltaje, la tensión, el circuito cerrado del módulo fotovoltaico sea más o menos la misma, pero siempre mayor que la de una batería para que pueda funcionar este sistema. Muchas gracias, eso ha sido todo. Bueno, jóvenes, gracias por su presentación. En este caso voy a cederles, no activo mi cámara. Voy a cederles inicialmente la palabra a sus compañeros, por si alguno de los compañeros del resto del salón pues quiere hacer alguna pregunta o de pronto tiene alguna opinión o algún comentario general al respecto. Coméntenme. Buenas tardes, yo tengo como una duda o una pregunta. Adelante, Seni. Ajá, los compañeros mencionaron que ellos agregaron a su dispositivo unos protectores para como para las alas, sí, unos protectores para las 4 hélices, ¿cierto? Y también mencionaron que era totalmente automatizado. Entonces yo pregunto, si es automatizado porque no hay como una intervención directa de un operario, sino que todo es automático. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esos protectores? Es que la automatización, la empresa EHAN
en convenio con DHL, todo es automático. Es que nosotros lo que queremos hacer es el modo de repartir. El modo de repartir A ver, es que hay, bueno, primero una cosa, la aeronáutica civil a nosotros tiene que definirnos las rutas de vuelo. Eso nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no vamos a decir, bueno, vamos a volar por aquí, por acá. No, eso la aeronáutica civil primero lo define. Segundo, en China ya se había implementado o ya está implementado las rutas de vuelo y también todo el sistema. Y bueno, ya ellos tienen toda su programación para mandar de un punto A a un punto B con todas las regulaciones también de su propia aeronáutica para mandar el servicio, el domicilio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que no haya alguna lesión para cuando la persona vaya a coger su paquete, porque nosotros vamos a aterrizar, necesitamos aterrizar y para que la persona vaya a buscar el paquete no tenga ninguna lesión con las hélices. Sí, Ah, sí sí, me sí, expliqué. entiendo. Porque, ajá, de igual modo, aunque las hélices no estén en movimiento, aún así pueden ser peligrosas, ¿cierto? Sí, claro. Ya, bueno, entonces sí, gracias. Y bueno, y también es no solamente para la persona, sino también para proteger a la misma máquina. Ok. Vale, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que hacer a los compañeros? Yo no escuché, no sé si fue que lo dijeron o no habré escuchado el material del protector ese que está en las hélices, ¿de qué es? Carlos, el material es plástico. El material base para fabricar ese tipo de componentes es plástico. Ah, vale, vale. Ok, ¿quién más? ¿Quién más desea preguntar? Bien, yo he anotado aquí una serie de preguntas. Si ya los compañeros si no tienen más preguntas, pues yo voy a hacerlas, ¿no? Al grupo. La primera realmente es como una pregunta-observación. Es como un híbrido entre esas dos cosas. Es pregunta, pero también es una observación. Bueno, lo primero que me sorprendió un poquito al ver el modelo CAD que ustedes están utilizando. Bueno, obviamente uno se puede basar, se basaron en el diseño inicial de DHL, pero veamos cuando ya ustedes toman ese diseño y lo modifican para el producto de ustedes, pues lo primero que habría que hacer es quitarle los logos de DHL, porque ya eso, digamos, de cierta manera deja de ser propiedad de DHL. Entonces ahí me surge la primera pregunta. ¿Investigaron ustedes si DHL tiene registrada la propiedad industrial de ese diseño? Me refiero al diseño como tal, no a un dron, porque un dron es básicamente una serie de motores, una batería, un controlador, una estructura. Eso no se puede ni patentar, digamos, ni proteger propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, la geometría, la forma, puede ser registrada, o sea, es un diseño industrial. Por ejemplo, la forma de un vehículo, de un carro. O sea, no puedes copiarte el diseño de un carro y salir a venderlo con otra marca porque te llega la demanda impresionante. Entonces, la preocupación mía, obviamente, es hipotética. En un hipotético caso que ustedes hacen su empresa, su pyme y lanzan su producto, y empiezan a funcionar, empiezan a vender en diferentes conjuntos residenciales. Ustedes saben que Internet hace que este mundo sea una aldea muy pequeña. Fácilmente les llega el video a los de DHL y viene, toma tu demanda. Porque están usando, digamos, gran parte, por no decirlo idéntico, el mismo diseño industrial que tiene la empresa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Revisaron ustedes ese tema? ¿Qué tanto cuidado hay que tener con eso? Sí, profe.
Bueno, le comento, como mencionábamos en la exposición, la propiedad más que todo del dispositivo en sí del dron es de EHang, que es la compañía china, que con alianza estratégica lo está utilizando DHL. O sea, el producto, por así decirlo, la patente sería de EHang. Y en cuanto a si poseen algún tipo de patente por la geometría, no se realizó la investigación. Eso es importante tenerlo presente en un caso real. Pensemos que a futuro de pronto a usted se le ocurre desarrollar un producto basado, digamos, en un diseño. Si ese diseño está protegido y los diseños se pueden proteger, por ejemplo, aquí en Colombia existe lo que se llama el diseño industrial. Yo puedo proteger un diseño industrial, la forma de un producto, lo puedo proteger. Y muchas de estas empresas, pues obviamente uno de los mayores activos de estas empresas son el tema de la propiedad intelectual. Incluye patentes, incluye diseños industriales, incluye circuitos integrados, o sea, incluye una cantidad de cosas. Y cuando es una empresa grande, realmente tiene el músculo y la capacidad investigativa para estar chequeando en todas partes a ver quién se está apropiando de esa información y toma tu demanda. Entonces, es muy importante esa parte. Otra cosa que no vi, digamos, en la presentación, de pronto me gustaría que pronto ustedes me la comentaran si la desarrollaron, pero de pronto no hubo tiempo de mostrarla, es en cuanto al uso de las herramientas en este curso, por ejemplo, herramientas de simulación y otro tipo de herramientas que vimos dentro de este curso para el diseño del protector que aplicaron, que utilizaron, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, los espesores dijeron que esto iba a ser de polímero, entonces obviamente tiene que tener un espesor máximo, un espesor mínimo para, primero, mantener un peso liviano de todo el conjunto y segundo, digamos, mantener la capacidad o la resistencia, digamos, de la estructura para que soporte un golpe, un impacto. Sí, profe. Bueno, en cuanto a herramientas del curso, pues primero se encuentra pues SolidWorks. Obviamente lo utilizamos para diseñar nuestra pieza. En cuanto a estudio, que es su pregunta en específico, pues utilizamos el Motion más que todo para ver algún tipo de intermitencia que hubiera entre la hélice y controlar esa tolerancia entre la hélice y el protector, tanto en la parte superior como de tipo radial. Ese fue el estudio en cuanto al Motion. Y en cuanto a CNC, realizamos la simulación del recorrido para construir la estructura donde va el dron. Ese fue nuestro proceso de La aplicación estructura te de... refieres a la, perdona que te interrumpa, A la la estación de estructura te carga. refieres a la estación de carga, la figura esta que tiene como Exactamente, una Sí, forma así de caja, como una caja grande. de caja. Exactamente. Hicimos nuestro ejercicio de CNC con ese componente de nuestra máquina. Yo cuando la vi pensé que era que le había integrado una especie de cava para mantener las bebidas frías o cosas así. Después vi que era la estación de carga. Bueno, un último, bueno, en este caso la herramienta de diseño. Bueno, hablaste de fabricación del protector por mecanizado, sería en este caso. ¿Por qué decidieron hacerlo por mecanizado y no utilizar otras tecnologías, por ejemplo, impresión 3D? Profe, le hago una pregunta con respecto a lo Sí, que a lo que nos está preguntando. ¿Usted se refiere al protector o a la al estructura? protector, al protector. Ah, no, perdón, Ah, tú viste que la estructura sí la van a la hacer por estructura, mecanizado, pero también me parece demasiado grande exactamente. para hacerla a partir de un bloque Nosotros, mecanizado. A menos que nosotros a sea por partir de, partes, ¿no? La hicieron por placas. profe, la tomamos como un todo, pero lo hicimos más que todo como el ejercicio de aplicación del curso, no Ok, como que tenga un tipo de factibilidad económica, pues ese espacio completo con un sí, sí, sí. mecanizado Sí, no partir de un es bloque ahí factible, es un desperdicio material salvaje. Muy considerable, pocos exactamente, profe. componentes realmente se hacen así. Los únicos que yo tengo idea que se hacen así son los componentes aeronáuticos, porque ahí lo que prima es la integridad estructural. Entonces, los costillares se hacen de monobloque y se mecanizan porque se dan el lujo de gastarse todo ese material en componentes donde lo más importante es la seguridad. Pero en este es mejor hacerlo como por partes, por componentes. Bueno, está bien como ejercicio académico, pero digamos no es tan práctico. Y el protector en este caso, ¿hicieron
tipo de análisis de cómo lo fabricarían. ¿Están todavía ahí conectados? Sí, profe. Suele conectar. No realizamos un estudio del maquinado Ok, de ese ok. componente. Ok, bueno, muchas gracias por su presentación. Denme un segundito, vamos a pasar al otro grupo. Vamos a darle tiempo a los compañeros que están haciendo la coevaluación. Hasta el momento tengo 7 respuestas. Les invito a los demás compañeros que están conectados en este momento a que terminen a hacer el proceso de coevaluación para poder cerrar esa encuesta y pasar ya al siguiente grupo. Entonces les invitaría en este momento a los que no han realizado la coevaluación, miren ahí en el chat está el enlace para ingresar al formulario de coevaluación. Vamos a darle un ratico más para que terminen de coevaluar. Apenas tengo 8 respuestas, todavía faltan respuestas del resto de los compañeros. Tenemos 17 participantes, es decir, todavía faltan. Que si puedo reenviar el link, claro que sí. Vamos a reenviar el link. Vamos a reenviar el link. Listo, aquí les acabo de reenviar el link, el enlace. Aquellos que de pronto llegaron para sitio y no ven esa parte en el chat. Entonces simplemente ingresan, es un formulario de Google. Tienen que ingresar con su usuario de Uninorte para que quede registrado, digamos, identificado, digamos, el votante como tal. Obviamente solamente me interesa a mí. Sí, Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Profe, como a modo de aclaración, realizamos también nosotros la coevaluación, ¿verdad? Como grupo. Sí, claro, también ustedes pueden hacer la coevaluación. Es decir, ustedes se pueden autoevaluar. Ok, profe, perfecto. Listo, llevamos 11 respuestas hasta el momento. Es importante cerrar esta parte porque ya después yo cierro el formulario para que en el siguiente grupo no vaya accidentalmente alguien a colocar, digamos, la evaluación en un enlace que no es. ¿Ya? Sí, otra pregunta, Sergio. Profe, disculpe, no sé por qué no me deja copiar el código y tampoco me deja, o sea, a mí en mi caso no me deja acceder de aquí desde el chat de Zoom. No sé si habría un código, o sea, no sé si puede facilitar un código y se ingrese directamente de formularios de Google o algo. Un código. Pues está el Ah, enlace. no, ya me reenviaron el link ya, gracias. Sí, el líder está en el chat. Llevamos 12. Ya nos faltan poquitos, así mientras tanto vamos a darle el paso al grupo número 2 para que inicie su presentación y no nos vayamos quedando muy tarde. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están acá del grupo 2? Yo estoy, profesor, mis compañeros también. Perfecto, entonces les cedo la palabra. De acuerdo, entonces ya comparto. Ok. Me confirma cuando se vea la pantalla. Ya se puede ver. De acuerdo. Me indica cuándo puedo iniciar.
Adelante. Voy a iniciar a partir de ahora. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentar el proyecto que desarrollamos, el cual lleva por título Rediseño de navaja suiza con pinzas, y fue desarrollado por los estudiantes Carlos Chemas Echeverría, Caterine Fitata Silva, mi persona, Zenil Mejía Gómez, y José Vergara Salazar. A lo largo de esta presentación vamos a abordar los siguientes ítems: problema de diseño, estado del arte, patentes, definición de especificaciones, diseño conceptual y diseño básico. Para el primer punto, dice programa de diseño. En la actividad diaria, el ser humano se enfrenta a varios retos, muchas veces imprevistos, como apretar un tornillo, sujetar una parte caliente, cortar un cable, destapar una lata, entre otras. Es por esto que se plantea diseñar una navaja suiza con pinzas que permita al hombre desarrollar todas estas funciones sin necesidad de cargar consigo una caja de herramientas, sino una pequeña y confortable herramienta que pueda aplicarse a muchos usos. Bueno, en el estado del arte nos damos cuenta de que las personas utilizan diversas herramientas en el día a día y por esta razón siempre deben llevar estas herramientas por separado. Entonces, en muchas ocasiones no es necesario o no es posible transportar esa cantidad de herramientas y por tanto trae también incomodidad al usuario. Por esto muchas personas se dedican a la combinación de ciertas herramientas para disminuir la carga. Entonces se han diseñado un sinfín de herramientas combinadas y en 1980, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el ejército suizo necesitaba un cuchillo desplegable que cumpliera muchas funciones, pues este cuchillo ha sido llevado a numerosas modificaciones y para cumplir con una función de versatilidad, cumpliendo con el diseño de bolsillo. Y cabe destacar que en sus inicios la navaja suiza solo contaba con un cuchillo y un destornillador para poder abrir armas en el ejército suizo. Sin embargo, hoy en día esta navaja ya está sujeta a un mango por medio de mecanismos que giran alrededor de un pivote, permite que el usuario escoja qué herramienta usar. Bueno, para las especificaciones preliminares que nosotros tenemos en cuenta para poder desarrollar este proyecto fueron los siguientes. O sea, donde la función, que la función principal es el transporte de múltiples herramientas, pero que sea de un transporte de facilidad de uso y de fácil transporte, ¿verdad? Que sea de un peso ligero, que tenga una larga vida útil y que en tanto en costos de fabricación de materiales sea lo más económico posible y que sus dimensiones sean los más pequeños que se puedan fabricar. También, ¿sigue pasando? Perdón. Bueno, dentro del diseño conceptual tenemos en primera instancia la caja negra, en la cual podemos ver que el tema central es la navaja suiza con pinzas, a la cual tiene como entrada reconocer la necesidad del uso de la herramienta, identificar la pieza a emplear y manipular y aplicar energía a la pieza para realizar la acción. Y como resultado de estas entradas obtenemos que tenemos la tarea realizada exitosamente y aparte tenemos una optimización de la relación versatilidad y confort. Del mismo modo, en el caso de la caja transparente podemos observar estas relaciones un poco más a detalles, en las cuales observamos las funciones de la navaja suiza que permiten llegar al mismo resultado de la realización de la tarea deseada por el usuario. Bueno, dicho esto, nosotros deseó realizar una combinación de herramientas que posee la navaja suiza y con una pinza convencional.
haciendo así un sistema bastante práctico y completo para lugares como talleres de reparación o para actividades domésticas. Para esto se construyó este diagrama morfológico que vemos a continuación, en donde se muestran tres diferentes soluciones, en donde tenemos que tuvimos en cuenta unas funciones que es sostener la herramienta, cómo va a ser el uso de esta herramienta y cómo será cómo se finaliza esta herramienta. Para sostener la herramienta, es decir, el mango con el que uno sostiene, para la solución 1 tenemos que es de material acero, para la solución 2 de aluminio y la 3 es un polímero. Para el uso de las herramientas, materiales ya es de acero inoxidable y de acero. Para el movimiento de esta misma, para sacarla, usarla, va a ser de una forma de pivote que es el que más se utiliza, o creo que es la única que utilizan para este tipo de herramientas. Para el elemento de unión va a ser o roscada para la solución 1, para la solución 2 igual y para la solución 3 por una pernada. Para el número de piezas, este tipo de herramientas utilizan muchas, depende del tamaño y todo, se quiere llegar a entre 10, 15 o 20 número de herramientas. Y para que lo otro, que la estructura sea fácil de desmontar y que tenga un mantenimiento también de fácil uso. Bueno, dicho estas soluciones anteriores, se realizó una comparación entre estas donde tuvimos en cuenta tres tipos de calificaciones, sea malo, bueno o medio, en las cuales nos dio como resultado que en la solución 1, en este caso, es la mejor opción. Bueno, para el diseño básico tuvimos en cuenta los procesos que debemos realizar para la generación de esto. Y uno de estos es a través de la materia prima, pues el maquinado de las piezas, herramientas. Y continuamos con la estructura para luego realizar una unión completa de todas las piezas y poderlo desarrollar. Cabe destacar que también se realizan ensayos para verificar la funcionalidad y que bien estén ubicados. Bueno, para corroborar que nuestro sistema no tenga ningún tipo de fallos, decidimos realizar las simulaciones de esfuerzos a las diferentes piezas por medio por el programa SolidWorks. En este caso, para no hacer las diapositivas tan extensas, decidimos mostrar dos piezas relevantes para nuestra herramienta. Cabe mencionar que la carga máxima fueron de 10 kilogramos. La primera es la carcasa o mango donde la persona sujetaría la herramienta, viendo que se comporta de manera eficiente, no sobrepasando que su límite elástico, no sobrepasando su límite elástico y dando un factor de seguridad a la fatiga de 2.5. Además, el desplazamiento máximo a base de esta carga es de 3,14 por 10 a la menos 12 milímetros. Siguiente, por favor. Luego presentamos la herramienta más crítica de nuestro sistema, que sería el destornillador, el cual tiene un desplazamiento máximo de 4 por 10 a la menos 2 milímetros. Tampoco supera el límite elástico, dando un factor de seguridad a la fatiga de 2.3. Cabe recalcar que el material que se utilizaron para las herramientas principales fueron del acero S30B, debido a que es un acero inoxidable con vanadio y es resistente a la corrosión, que es importante para ciudades como estas que manejan humedades relativas tan altas. Siguiente, por favor. Luego, esto sería nuestro diseño de detalle de las herramientas primordiales de nuestro sistema, los cuales son el pasador, la base de la linterna, destornillador, minisierra, un cuchillo y un sacacorcho. No están aquí todas las piezas, sin embargo, estas serían un aproximado de cómo estarían dimensionadas todas. Siguiente, por favor. Bueno, por último, con los programas de SolidWorks CAM, recreamos el mecanizado de esta pieza. Bueno, se está reproduciendo. Bueno, en la de la derecha, el video de la derecha, sería el mecanizado que nosotros realizamos por el programa SolidWorks CAM. En este caso, pues es el cuchillo que recreamos
Y en la izquierda, que sería el video, y fue un video explosionado para enseñar las piezas que estaría compuesto pues nuestro sistema en su totalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presentación. Grupo 2. Les recuerdo que ya les pasé por el chat el enlace al formulario para ir desarrollando la coevaluación de este grupo 2. Ahí está el enlace. Quiero darle entonces el chance al resto de los compañeros, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Puedes dejar la presentación todavía, porque de pronto la pregunta puede estar con respecto a la presentación. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna felicitación? En caso de que quiera felicitar a los compañeros. Nada, no hay preguntas. Bueno, entonces haré yo las preguntas. Bueno, me gustaría que me mostraran nuevamente los resultados de elementos finitos de el mango, que están haciendo un análisis ahí creo que era uno de los elementos del mango, ¿no? Ese que está ahí, ese que estamos viendo ahí. Bueno, yo tenía una pregunta sobre, en este caso, no, el mango no es. Ahorita le pregunto sobre el destornillador, no se preocupe. Pero en este caso el mango, como no se ve ahí en la simulación, me toca preguntarlo, ¿no? En el resultado de simulación no se ve esa parte de las condiciones de frontera. ¿Dónde está apoyado y qué tipo de carga se le está aplicando en ese caso para obtener este resultado? Ok, bueno, yo mencioné en la presentación que la carga máxima que nosotros estaríamos trabajando sería de una fuerza de 10 kilogramos. Usted me estaba preguntando lo de la sujeción, ¿no? Sí, ¿dónde está sujeto? O sea, bueno, yo pensaría que en alguno de los agujeros, pero obviamente no está claro en cuál de los dos es y dónde está aplicada la carga, es decir, cómo está aplicada la carga. Ok, como una carga puntual, como una carga distribuida en un punto específico. De pronto me gustaría tener información sobre eso. Bueno, es una carga distribuida, solamente que, bueno, es una carga distribuida. Además de que donde yo hice pues la sujeción no era en el hueco de atrás, sino lo había hecho en los huecos de adelante y también en la parte pues inferior, ya que yo lo que pensaba era, bueno, si uno cierra la herramienta, pues no pasaría más de ahí, sino se quedaría ahí pues estancada, no va a bajar más. Entonces yo hice pues la sujeción en la parte de abajo y en el primer hueco. Ok. ¿El valor de 10 kilogramos se tomó con algún criterio Sí, especial? ¿Cómo? El valor de 10 kilogramos de la carga que le aplicaron, ¿se tomó con base en algún criterio en especial? O... Sí, nosotros estuvimos buscando información sobre, bueno, la fuerza que se le aplicaría con base a años de una persona, qué tanto se le aplicaría pues a una pinza. Y pues encontramos que a los 10, bueno, no era una referencia tan grande debido a que nada más sacaban los cálculos hasta los 17 años, que era de 9.5 kilogramos. Entonces nosotros decidimos, pues, si a una persona mayor, pues, tener pues un valor aproximado de 10 kilogramos como máximo. Ok. Bueno, la última pregunta de esta diapositiva sería, ¿y qué material es? Bueno,
nosotros hicimos un material para las herramientas de el acero S30B, que es un acero inoxidable con vanadio que es resistente a la corrosión. Nosotros teníamos también en cuenta pues a otros aceros como uno de alto carbono, pero que es bastante propenso a la corrosión, y otro que era 154 cm. Y en particular para este mango, ¿cuál escogieron? Yo utilicé el mismo material, del mismo acero. De las herramientas. De las herramientas, exactamente. La pregunta viene por la forma que tiene ese mango. Pensaría yo, no sé si me equivoco y ustedes lo analizaron, ¿cómo sería la fabricación de ese elemento? O sea, ¿cómo lo fabricarían? Pero usted habla de cómo se le haría el mecanizado o... Sí, ¿por qué tipo de fabricación? O sea, ¿cómo lo fabricaría? Porque habría varias formas de fabricarlo. Por ejemplo, una puede ser mecanizado, la otra puede ser a partir de una lámina del espesor adecuado, hacer un troquelado y luego hacer unos dobleces. Bueno, es decir, pues, hay varias maneras de hacer de fabricar ese componente. ¿De cuál pensaron ustedes? nosotros pensamos en la lámina. Ok. Bien, pasemos al siguiente que es el destornillador. En este destornillador, ¿qué tipo de carga se aplica? ¿Cómo se aplica y cuál es la condición de frontera? ¿Cuál es el apoyo? ¿Dónde está el Bueno, apoyo? nosotros hicimos pues la sujeción en el círculo pues donde en donde está el pasador, donde iría el pasador. Además de que nosotros haciendo pues agregándole el torque en en la punta del destornillador, nos habíamos dado cuenta de que, bueno, aplicar los 10 kilogramos a este material y al tamaño pues, de la pinza es exagerada. Sin embargo, entonces nosotros al momento de dar, pues, como que un valor que cumpla la función, dado que las herramientas no pueden llegar a manipular pues esos 10 kilogramos, la fuerza de 10 kilogramos, entonces nosotros pusimos un torque de 0.5 newton metros para que pueda cumplir con estas especificaciones. 0,5 newton metro. Así es. ¿De qué tamaño es esa cabeza destornillada? ¿Cuántos milímetros más o menos tiene de esa? No sé si puedes adelantar, no sé si está ahí en los planos. Ahí se De encuentra pronto no en el los dato planos. exacto, pero sí, digamos, como la medida para uno hacerse una idea del tamaño del destornillador en función del torque que puedes aplicar. Porque me parece un torque un poquito bajo, pero para tornillos pequeños puede que sea adecuado, digamos. Creo que son 3 milímetros, si no me falla Sí. la vista aquí, 3.2 milímetros. Como un poquito bajo, digamos, el límite del torque que puedes aplicar. Habría que ver qué tanta funcionalidad tendría, porque si de pronto te aplicas un torque demasiado elevado, puedes terminar, digamos, doblando la punta. Sí, lo que Devuélvete pasa a la diapositiva del resultado del FEN. Fíjate en una cosa interesante que se ve ahí. Si ves dónde está la zona de concentración de esfuerzos, sí, ahí claro. en rojo. Eso a qué se debe principalmente al cambio de sección que están teniendo ahí. Ahí tienes un cambio de sección, a pesar de que vamos a hacer un recorte para que no vaya de una vez de sección circular a sección plana, lo cual sería, digamos, un cambio de esfuerzo brutal. De todas maneras, sí hay un cambio en el ancho. Ahí yo recomendaría hacer un redondeo, que fíjate que no está. Hay un redondeo del lado afuera, pero por ejemplo no hay un redondeo del lado adentro. O sea, con un redondeo de pronto se mitigaría un poquito más ese nivel de sobreesfuerzo que tienes ahí. Claro. Y es perfectamente factible porque de hecho si yo voy a cortar o a mecanizar, pues ese redondeo hay que dejarlo, porque la herramienta no te puede dejar radio cero. Entonces sería una manera de aliviar un poquito el nivel de esfuerzo que puedes tener ahí. Digamos, ahí el punto crítico es ese cambio de sección, por ahí donde ese destornillador puede fallar. Y lo más probable es que vaya a fallar. Entonces ahí necesitaría un análisis de fatiga, porque ese destornillador va a estar sometido a una serie de ciclos de apriete, desapriete, apriete, desapriete, apriete. Después de un número de ciclos, pues vas a terminar perdiendo la cabeza de
la punta del destornillador. Así es. Ok. Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que tengo para este grupo. Muchas gracias por su presentación. Vamos a ver cómo vamos en el tema de la coevaluación. Tenemos 13 respuestas. Todavía faltan entonces algunos compañeros por coevaluar. Vamos a darle chance a los compañeros restantes para que terminen el proceso de coevaluación y podamos pasar al siguiente grupo. Ya van 14, nos faltan un par de respuestas y cerramos este formulario. Mientras tanto, el grupo siguiente sería el grupo 3. Váyanse preparando para darles el chance de que presenten. Ya tenemos 15 respuestas. Si alguno no ha hecho todavía la coevaluación de este grupo, ahí está el enlace en el chat. Este es el enlace de evaluación del grupo 2. Para que no se vayan a equivocar. Bueno, igual no se pueden equivocar porque ya el otro está cerrado. Bueno, vamos a darle chance ya al grupo 3 para que presenten su proyecto. ¿Está todo el grupo 3 aquí presente? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, Entonces profesor. les cedo el micrófono para que hagan su presentación. Bueno, buenas tardes, profe y compañeros. Nuestro proyecto final de la asignatura es el diseño de un compactador de latas automatizado. Bueno, el contenido de esta presentación es la formulación del problema, diseño de especificaciones, diseño conceptual, diseño básico, diseño a detalle, prototipado y pruebas, y por último las conclusiones. Bueno, respecto a la formulación del problema. Para este proyecto, el objetivo planteado es emplear las herramientas que aprendimos a lo largo de este curso en el semestre para el diseño de un producto que funciona a partir de principios mecánicos con la finalidad de optimizarlo y solucionar una necesidad. Bueno, la necesidad que establecimos y que es clara porque el mecanismo de un compactador de latas es compactar lata, valga la redundancia. Y esto tendría como resultado la automatización de procesos y la reducción de costos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al marco teórico, la investigación previa que tuvimos que hacer principalmente se basó en el material de las latas, que generalmente es aluminio 2,36 y de forma secundaria aluminio 6909. Bueno, también tuvimos que investigar sobre el funcionamiento del pistón para Mira, el mecanismo. voy a interrumpir aquí. Como tal, nosotros lo que encontramos en el marco teórico fue que existen dos tipos de aluminio como tal en el mercado, el cual es el aluminio primario, el cual es el aluminio que va desde su extracción como mineral, del bauxita, y luego pasa al aluminio como tal, que es el aluminio comercial. Y el otro tipo de aluminio que existe es el aluminio secundario, que es el aluminio que como tal ya se tiene existente, sin embargo este se recicla, pasa por un tratamiento y se vuelve a reusar, a reutilizar. Lo que encontramos como tal entonces fue que para el aluminio, este aluminio primario, el cual se tiene que pasar todo el proceso, se necesita aproximadamente 2,36 gigajoules de energía para su proceso de fabricación. Mientras que para el aluminio secundario simplemente se necesitan aproximadamente 7.000 megajoules.
Entonces, ahí está una clara importancia del por qué el reutilizar el aluminio es factor clave. Lo otro que encontramos también importante fue que en Bogotá 3.5 toneladas por día de residuos de tipo de aluminio se desperdician. Como tal, el aluminio es uno de los pocos que hay, o sea, es un 8% aproximadamente de la basura como tal que se encuentra. Sin embargo, encontramos que como tal 3.5 toneladas por día es una cantidad relevante. Bueno, el video que se acaba de mostrar fue un video que nosotros encontramos en internet en donde nos sirvió de inspiración para la realización de este proyecto. Siguiente, por favor. Para el diseño de las especificaciones que nosotros generamos, en una primera instancia generamos una tabla con posibles necesidades y con posibles requerimientos que podrían generar los usuarios al momento de adquirir este producto. Algunas necesidades como por ejemplo que tenga la fuerza requerida para aplastar la lata, que la banda transportadora llegue a una velocidad de un tiempo apropiado, que tenga un fácil mantenimiento y que tenga un área de trabajo no tan amplia. Por lo que, como podemos observar acá, abajo de la tabla de las necesidades podemos observar una tabla junto con algunas de las métricas y las unidades necesarias como por ejemplo la fuerza, eh, el precio, la velocidad y el área que puedan satisfacer todas las necesidades planteadas anteriormente. Una vez realizado todo esto, siguiente por favor, procedimos a realizar un diagrama de caja negra y caja transparente. Todo esto se hace con el objetivo de tener una mayor organización y una mayor claridad acerca de lo que se va a tratar en este proyecto, junto con también las etapas necesarias para poder consolidar cada una de nuestras etapas. Como se puede observar acá en el diagrama de caja transparente, podemos observar que tenemos tres entradas del sistema. Una que va a ser la señal, que va a ser la encargada de activar el mecanismo como tal que va a ser accionada por un usuario. También tenemos una energía que va a ser la que va a ser brindada por el motor y una red eh, posterior al motor. Y también la materia prima que son las latas a compactar. Siguiente, por favor. Bien, como tal, entonces, para el diseño básico, nosotros, como mencionamos, nos basamos en el video. Sin embargo, adicionamos también lo que es como una banda transportadora. Antes va a haber un lugar en el cual se van a almacenar las latas y finalmente también almacenamos, añadimos después como tal el compactador de latas en la parte de abajo. De pronto no se enfoca muy bien, pero lo que hay ahí es como una canasta que ya va a almacenar todas las latas que han sido ya compactadas. Siguiente. Para el diseño a detalle, lo que hicimos como tal fue con bueno, para el aluminio como tal, con el módulo de Young y esto, lo que hallamos fue el esfuerzo y también para compactar la lata y hallamos la fuerza. Y también lo que hicimos fue, supusimos, perdón, asumimos una velocidad en la que va a estar rotando como el compactador, el engranaje del compactador y entonces hicimos una relación con la velocidad del motor. La velocidad del motor es de 900 RPM, es el que seleccionamos, y la velocidad que nosotros asumimos fue que iba a estar girando aproximadamente 20 revoluciones por minuto el compactador. Entonces, pues con esto seleccionamos una relación para la transmisión que íbamos a obtener en el compactador y esto nos dio que podíamos implementar un engranaje sin fin corona. Bueno, con respecto a las herramientas vistas en clase, primero
realizamos un estudio de diseño en el cual utilizamos, digamos, la pieza que consideramos crítica en el sistema, la cual era la biela que actuaba para generar el desplazamiento de la prensa y por lo tanto comprimir las latas. Teniendo en cuenta la fuerza que calculamos previamente para pues saber, digamos, la intensidad del choque, y también seleccionamos el motor, pues digamos que realizamos el estudio y vimos qué tanto debías tener la distancia entre el centro del disco y el extremo al cual estaba conectada esta biela. Entonces, una vez realizado el estudio de movimiento, teniendo en cuenta los esfuerzos necesarios también de la reacción del impacto, pues nos dio más o menos 9 alternativas de la distancia que debía tener esta biela, el largo de esta y también el grosor. Entonces, como se puede ver en la diapositiva, elegimos la alternativa número 4, que consideramos que era la más óptima, la que reducía costos de material y garantizaba que no hubiese fallos en el sistema. Por otro lado, también realizamos un estudio tanto de cargas estáticas en esta biela. Luego de hacer el proceso, como se puede ver en la diapositiva previa, pues su tamaño disminuyó un poco. Realizamos las cargas estáticas referentes a la reacción del pistón y el torque del disco para saber si la herramienta pues tenía fallas, que evidentemente se puede ver que no presenta fallas. De pronto hay un exceso de esfuerzos en la parte en la cual está unida al pistón, pero digamos que no presenta fallos. Igualmente también quisimos realizar una carga, un estudio de cargas en el pistón y también un ensayo de fatiga. ¿Por qué? Porque nos pareció importante tener en cuenta más o menos digamos, cómo afecta el choque, el impacto del choque y el número de choques a nuestro pistón. Así podíamos ver las deformaciones y saber más o menos la vida útil que este iba a tener después de cierta cantidad de impactos. Entonces, digamos que el objetivo de nuestro proyecto era optimizar y automatizar este sistema. Entonces, lo que hicimos fue realizar la unión tanto de la compactadora de latas como de una banda transportadora que llevase las latas a cierta frecuencia hasta la caja. En este video podemos ver más o menos cómo está organizado nuestro diseño. Como se puede observar, la idea es que tanto la banda como la compactadora estén sincronizadas en frecuencia. Entonces, cada cierto tiempo, la compactadora hace la acción de compresión y a su vez digamos, una puerta que se encuentra en el lugar donde va la lata, pues se abre cada cierto tiempo. Se supone que esto va a estar enlazado a la velocidad de la banda transportadora y entonces así pues digamos que está automatizado el sistema y no es necesario hacer costos de pronto por operario y en esas cuestiones. También pues se reduce el tiempo de compactación. Y ahí se encuentra también la caja de almacenamiento donde van a estar todas las latas compactadas al final. Bueno, en conclusión, asumimos que el proyecto se desarrolló con éxito porque logramos cumplir los objetivos que era principalmente complementar al compactador original y también automatizar el sistema. También pues evaluamos las alternativas y utilizamos las herramientas que nos presentó el profesor en clase para garantizar, digamos, confirmar que el proyecto funcionaba de forma correcta. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, gracias por su presentación. No la quiten todavía porque puede que algún compañero del resto del curso quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna aclaración. Entonces les cedo el micrófono al resto de los compañeros por si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacerles. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Pareció que alguien dijo yo por ahí. O estoy sordo. Bueno, entonces yo voy a preguntar. Entonces,
Bien, abro mi cámara aquí para que me vean. Bueno, voy a empezar. Puedes colocar la presentación en la parte inicial del marco teórico. Estaban hablando de las energías para transformar el aluminio. No sé, me quedó como una duda sobre el valor, los valores que tienen ustedes ahí. Ustedes saben que giga es 10 a la 9, ¿verdad? Y mega es 10 a la 6. Entonces la pregunta es, 2.36 gigajoules es mayor que 6.900 megajoules. O de pronto el segundo dato está malo. ¿Qué me dirían ustedes? Sería como chequear ese dato, ¿no? Porque si está como lo entiendo yo, parecería más gasto mayor energético procesar aluminio, digamos, reciclado que obtenerlo de fuente primaria, lo cual, digamos, no tiene sentido. Sí, profe, creo que tengo que revisar porque sí, está mal el segundo dato. Entonces me tocaría revisar si de pronto fue que era 690.9 Sí, o algo así que sí. me equivoqué, no sé. Si les faltó una coma, se les fue una coma así, porque realmente 6.900 megajoules sería 6.9 gigajulios. Entonces sería mayor. Entonces ahí, bueno, le quita como peso a la sustentación, digamos, del reciclaje de aluminio, lo cual, digamos, contradice, digamos, todo lo que uno ve en la realidad, ¿no? Que el aluminio actualmente es bastante apetecido, ¿cierto? Lo puede ver usted, está en una fiesta en cualquier lado y pasa siempre por ahí recogiendo latas de aluminio, o sea, cualquier latica de aluminio que esté medio mal puesta, eso no dura muchos segundos en la calle. O sea, tiene un alto valor entre los recicladores. Entonces, eso da una idea, digamos, del valor. Y por lo tanto, digamos, eso da una cierta razón a este tipo de proyectos, ¿no? Tiene un impacto importante en el medio ambiente y también en el tema del manejo de los residuos, ya que el aplastamiento, digamos, manual no es que sea muy práctico, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que tengo, vamos a ir a la parte de la simulación, de la parte de las simulaciones que ustedes están colocando aquí, esta manivela en particular. Voy a hacer una pregunta parecida a la que hice al grupo anterior, porque nuevamente en las gráficas de resultados que te muestra SolidWorks, y generalmente un paquete de elementos finitos no te muestra esa parte, entonces siempre es bueno hacer esas aclaraciones. ¿Dónde está aplicada la carga? ¿Qué tipo de carga es? ¿Cuánto es el valor? ¿Y dónde está la condición de empotramiento? Es decir, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está la condición fija en esta manivela? Bueno, profe, pero usted se refiere al estudio de cargas estáticas, ¿cierto? Sí, al estudio que están mostrando. Porque obviamente el estudio de diseño ya es una optimización de eso. Se basa, digamos, en las mismas condiciones, digamos, iniciales del modelo de elemento finito. Bueno, sí, como se puede observar aquí, nosotros digamos que colocamos la reacción que sería de la unión del pistón a la biela en esta parte de aquí, ¿no? Sería la reacción por los impactos que presenta. Y el otro apoyo sería que es la unión entre la biela y el disco, que está pues a su vez unido al motor, y es el que genera, digamos que es como un sistema biela-manivela. Entonces es el que genera el movimiento de la biela y a su vez el del pistón. Y entonces, para el modelo de elementos finitos, ¿qué carga le colocaron? Profe, como mencionamos, nosotros hicimos o sea, como los cálculos de esfuerzo y luego con ese esfuerzo ya despejamos la carga que debería hacerse para compresión y asumimos que que tiene ahí la biela en el extremo es como la reacción. Entonces nos dio un valor de 592.6 kilonewtons ahí en esa parte de ahí. Es decir, ustedes se fueron al revés. Se fueron primero con los esfuerzos y luego se volvieron para calcular las fuerzas. Eso es lo que entendí.
O sea, teóricamente calculamos el esfuerzo que se necesitaría para comprimir la lata con el módulo del modo. Ahora sí, te faltó decir esa parte, lo que necesitarías para comprimir la lata. Exacto, Es sí, sí, decir, esa es la correcto. fuerza de tu proceso al final. Ok, sí, sí, Exacto. tiene sentido. Obviamente, si lo haces así, vas a darte cuenta que esa fuerza, bueno, primero que no es constante, porque en la medida que la lata se va aplastando, pues va aumentando la fuerza de compresión. Y segundo, depende de la posición de la manivela, ¿no? Exacto, por eso Sí, también claro. Ahí yo les hubiera recomendado hacer de pronto un modelito con motion sencillito, donde en este caso la fuerza de compresión de la lata la podría simular con un resorte no lineal, teniendo de pronto los datos de compresión de una lata, que se puede hacer con un ensayo, con una máquina universal. Y con eso tendría, digamos, como el análisis cinemático y la fuerza, digamos, ya calculadas para el sistema. Eso hubiese ayudado bastante a no tener que, digamos, recurrir al lápiz y el papel, como siempre digo, es una buena referencia como para iniciar cualquier simulación, pero ya, digamos, el modelo te ayuda a tener datos como más precisos, ¿no? Más puntuales. Ya esto es a modo de recomendación, ¿no? En estas dos partes, pues imagino que una es la manivela y el otro es el pistón, ¿verdad? Ese bloque grande que veo ahí es el pistón. Lo que me intriga o me preocupa un poco, de cierta manera, es ese pistón, ¿por qué es tan masivo? O sea, porque es un bloque, digamos, macizo de material. ¿De qué está hecho ese pistón? Profe, nosotros pues digamos que copiamos la estructura original del diseño que estábamos optimizando. Utilizamos un acero IC1020, ya que era más o menos el que nos resistía los esfuerzos que calculamos previamente, no presentaba fallos y también pues digamos que ayudaba a la extensión de la vida útil del mismo elemento. Pues se ve. Y si es de acero, no quiero imaginarme cuánto pesa eso. ¿Y cuánto pesa ese pistón? Porque en el diseño que yo vi en el video parecía de madera, ¿no? Bloque de madera. Si lo reemplazo por un bloque de acero y lo dejo del mismo tamaño, pues va a ser una monstruosidad en cuanto a peso, realmente, si se dan cuenta, ahí los esfuerzos se concentran en el punto de transición. Es decir, sí, el 98% del pistón, que es la parte del bloque ahí, eso está riéndose de la carga. Realmente no le está haciendo nada. Entonces, yo recomendaría ahí, en esa parte, como una optimización de la masa de ese componente. Recuerden que al final un componente más pesado es más inercial, es más energía que yo tengo que estar introduciéndole a mi máquina y por lo tanto necesito un motor más grande para moverla. Y por lo tanto se vuelve menos eficiente energéticamente, mayor consumo de energía. La idea es minimizar esa parte. Entonces ahí se recomendaría hacerle una optimización a la distribución de masa a ese pistón, digamos que a simple vista, digamos, no parece ser como la óptima, ¿no? Bien, ¿qué otra cosita vi por ahí? Más adelante tienen un ensamble del conjunto, un ensamble que se vea en el conjunto, me pareció ver alguno ahí, pero no lo detallé bien. Aunque ese el problema es que no deja ver todos los elementos, pero si quieren mostrarlo aquí, ¿hay alguna forma de pausar el video, digamos, en la parte donde se ve el pistón? Ah, el pistón, sí, bueno. Sí, porque es que ahí está todo recubierto por las tapas, las cubiertas, entonces digamos no ves esa parte. Okay, vamos a pausarlo ahí, pausémoslo ahí, listo, bien. Bueno, este es un comentario general también para esta parte del proceso. Cuando yo estoy viendo este diseño, veo, digamos, que todavía le faltan algunos pasos para hacer un producto final. ¿A qué me refiero? A que faltan muchas cosas para que esta máquina esté completa. Por ejemplo, el motor que se ve ahí, no se ve dónde está sostenido ese motor. El acople de ese motor a la biela lo están colocando ustedes directamente al eje del motor.
eso no se recomienda en una máquina, ¿sí? Porque estás cargando el eje del motor, o sea, se le estás metiendo un flector al eje del motor. Generalmente uno el motor lo monta en la máquina para que el motor transmita el torque. Y realmente usa algún sistema de acoplamiento. Utilizas, por ejemplo, una correa, una banda, un acople, para no mandarle flectores al eje del motor, porque te lo vas a tirar el eje del motor. Entonces, digamos, ahí ese acople directo, digamos, no es recomendable. Segundo, digamos, las conexiones que estoy viendo entre la manivela, la biela y el pistón parecen directas. Ahí no utilizan bujes, no utilizan rodamientos, no consideraron esos elementos, por ejemplo, de desgaste que normalmente van a tener en este tipo de máquinas, y que si yo tomo un elemento así directo, pues voy a desgastar el material base y simplemente me va a tocar reemplazarlo completo. En cambio, si tengo algún buje en la parte interna, pues nada más reemplazo el buje. Es decir, faltan esos detallitos constructivos que son importantes en el desarrollo de una máquina. Es decir, que en este diseño que yo estoy viendo todavía lo veo como a 3/4 de cocción. Es decir, todavía no está 100% cocinado, le faltan cositas. Fíjense que el pistón ahí, pues parece que fuera contacto directo también entre el pistón y las paredes, y eso obviamente va a tener una fricción salvaje, sobre todo si va a ser acero a acero, y eso hay que bajárselo, porque si no vas a tener una ineficiencia en esa máquina tremenda. Entonces, son cositas que el principio básico es el mismo, sí, es el mismo, pues básicamente un sistema de manivela, biela, corredera, pero ya constructivamente hay que dotar de esos elementos para que eso tenga una funcionalidad en el tiempo. Si no solamente sirva para mostrarlo en un video de 30 minutos o 60 minutos, sino que realmente sea una máquina que dure. Y ya ustedes como ingenieros mecánicos, que prácticamente son, pues tienen los conocimientos para agregar toda esa clase de elementos. De pronto falta de tiempo, de pronto otras cositas, pero es importante tenerlo presente. Ya eso sería como la última observación que hacer. Gracias por la presentación. Sí, profe, listo, gracias. Les invito a los que no han terminado de hacer la evaluación, la coevaluación de este grupo. Ya les envié el enlace, está en el chat. Dice el enlace de coevaluación del grupo 3. Tengo 10 participantes, 11 participantes en este momento. Vamos a darle chance de que terminen de evaluar. Terminen de hacer todas las evaluaciones, incluyendo obviamente las del propio grupo. También pueden autoevaluarse. Para pasar ya al último grupo. Entonces le invito al último grupo que vaya preparándose con su presentación. Ya les doy vía libre, pero en un momentico que terminen de llenarse la encuesta. Faltan tres por contestar. Profe, yo hago parte del grupo 4, voy a proceder a ir compartiendo la pantalla. Perfecto, sí. Ya nos faltan ya 2 participantes por evaluar. Mientras tanto, ustedes van montando su presentación. Ya les doy vía libre. Ya nos falta uno solo. Si quieren, entonces ustedes pueden ir avanzando mientras ya se termina de llenar. Y yo más adelante les paso el link de evaluación del grupo 4. Listo, profe. Adelante. ¿Me están escuchando? Sí. Se escucha perfecto. Ok. Nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es José Sebastián González y mis compañeros son Luis Díaz, Andrés Prada y Giancarlo Gutiérrez, y les vamos a hablar sobre el diseño de una plataforma elevable que sea capaz de realizar procesos de elevación de cabinas mineras. Entonces, como principal planteamiento del problema, se tiene que Simantés, que es una empresa en Barranquilla, se encarga del mantenimiento de cabinas de camiones mineros. En la bodega de las cabinas tienen que ser trasladadas
pues, estas tienen que ser trasladadas a las distintas áreas de mantenimiento, a las áreas de desarme, el área de lavado y al proceso de pintura. Su principal problema es el traslado de estas, porque tienen un peso considerable de 2.000 kilogramos de 2 toneladas a estas áreas de a las áreas de mantenimiento, debido a que no cuentan con un montacargas que les facilite el proceso. Entonces muchas veces tienen que recurrir a el alquiler de algunos equipos que le permitan el fácil movimiento, o incluso muchas veces los mismos funcionarios tienen que, entre varios, encargarse de trasladar toda esta a a las distintas áreas de mantenimiento. Entonces la empresa requiere del diseño de un montacargas cuya parte inferior sea hueca y que además de trasladar la cabina pueda subirla y bajarla a determinada altura, ya que en cada área de mantenimiento dicha cabina debe estar en una determinada altura para tener en los operarios una mayor ergonomía y puedan trabajar mejor. Bueno, con respecto a los requerimientos y restricciones para el desarrollo del proyecto, se deben tener en cuenta las consideraciones dimensionales de la cabina con el propósito de que el diseño de la plataforma se acomode a ellas. Entonces, según los datos brindados por la empresa Symantec, se conoce que las cabinas tienen un peso de, como ya lo había dicho antes, 2 toneladas y en su base tienen un área de 5 metros cuadrados. Cabe recordar que, como le he dicho antes, en la labor de mantenimiento, la base de la cabina tiene que estar a una determinada altura con el objetivo de que los funcionarios se metan por dentro y puedan hacer el respectivo mantenimiento inferior de las cabinas. La altura de elevación debe ser de 1.20 metros aproximadamente. Bueno, teniendo en cuenta el problema y una vez introducida la temática, es importante saber un poco acerca de algunos elementos que a lo largo de la historia han solucionado problemáticas de elevación similares. Al analizar este tipo de soluciones, se pueden tener ideas claves que pueden ser, valga la redundancia, importantes para el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos el uso de andamios, que es usado para construcciones y permite las elevadas alturas. Tenemos también plataformas elevadoras que pueden ser articuladas para traslado de materiales y construcciones, y uno de sus principales problemas es que son máquinas muy costosas y ocupan bastante espacio. Y por último tenemos los elevadores de tijeras, que es una de las soluciones más óptimas porque tienen un funcionamiento eléctrico y convierten entradas bajas en salidas bastante grandes, entonces nos puede servir a la hora del desarrollo. Con respecto al listado de especificaciones que tuvimos en cuenta para el desarrollo del proyecto, pues bueno, tenemos de que en cuestión de función se requiere de que la plataforma tenga una altura variable entre 0 y 1.2 metros y que sea móvil con la finalidad de transportar las cabinas de 2 toneladas. Que su dimensión de la plataforma sea de 5 metros cuadrados, que la vida útil se requiere de que sea un equipo que dure aproximadamente 20 años o más. Con respecto a los materiales, que sean económicos y resistentes y tengan una resistencia mecánica en cada elemento. Con respecto al mantenimiento, es deseable de que se haga un mantenimiento preventivo mensual y uno correctivo. Y con respecto a la seguridad, pues que se implementen equipos de protección personal y estabilidad. Con respecto al análisis funcional que nosotros tuvimos en cuenta para el desarrollo del diseño, puede que, bueno, queríamos diseñar una plataforma elevable y móvil. Las entradas tenemos energía, generalmente se puede ser energía eléctrica, y en salida tenemos la energía hidráulica, mecánica, y por ende el movimiento de la plataforma. A continuación, mi compañero les va a hablar un poco sobre las alternativas. Bueno, nosotros al observar el tipo de problema que teníamos, decidimos observar en el mercado las alternativas que teníamos. Una de las opciones que teníamos es un elevador de gato estabilizador hidráulico. Este mecanismo es muy utilizado tanto en bodegas
como para transportar, para mover cargas muy pesadas. Y nos da unas ventajas de que es de muy bajo costo, tiene facilidad de manejo de la carga, soporta los niveles de carga que vamos a manejar, soportan hasta 2.5 toneladas, pero nos presenta desventajas que es que no tiene una altura considerable y no completa el parámetro de 1.2 metros y no tiene la capacidad de mantenerse por mucho tiempo, ya que es poco seguro estar debajo de estos. Como segunda alternativa, tenemos los elevadores eléctricos automotrices. Estos tienen un precio medio, soportan la cantidad de peso que vamos a utilizar, son fáciles de utilizar y permite que el operario trabaje de la mejor forma, de la forma más cómoda y ergonómica posible. Aunque no son tan versátiles debido a que tienen que estar obligatoriamente anclados al suelo y no permiten pasar a diferentes áreas de trabajo. Y como última alternativa, tenemos las plataformas de elevación. Dichas plataformas tienen la facilidad de poder moverse dentro de las instalaciones de la empresa, pueden manejar los pesos, pero sus dimensiones podrían llegar a ser demasiado grandes, además que su precio es demasiado alto para el presupuesto y no ofrece una vida útil tan larga como la queremos. Bien, entonces para la evaluación y la selección de las alternativas se tuvieron en cuenta 3 criterios que fueron costo, eficiencia y potencia. Y a partir de las matrices por pares se definió el peso ponderado de cada uno de estos criterios. Siguiente. Entonces, evaluando para cada alternativa, pues se tiene que, por ejemplo, para el criterio de costos, el cátodo hidráulico resulta siendo la alternativa más barata, seguida de la eléctrica automotriz y por último está la de la plataforma. Sin embargo, para el criterio de eficiencia es absolutamente todo lo contrario, pues la plataforma ofrece mejores resultados en este aspecto, seguido por eléctrico automotriz y por último tenemos la de gato hidráulico. Y para la potencia se vuelve a presentar la misma situación en la que la plataforma tiene mejores opciones en este sentido, pues tiene capacidades variables, seguido de eléctrico automotriz y por último la de gato hidráulico. Entonces, teniendo en cuenta también los pesos ponderados y los resultados de las otras matrices, tenemos que la alternativa ganadora es la de elevación por plataforma. Bueno, ya teniendo en cuenta la alternativa que se escogió, que fue la más indicada, se diseñaron los componentes de los que estaría compuesta este diseño. Entonces serían barras para la estructura en X, que serían de 2 clases, una que tendría una ranura en uno de sus lados y otra que no tendría esa ranura. Siguiente componente sería la placa inferior. En esta estarían conectados lo que serían las barras para que se pueda elevar la plataforma superior. Perdón, esta es la plataforma superior. Esta es la que se va a elevar, a diferencia de la plataforma que mostraron en el ejemplo anterior. Esta está hueca en el interior, en la parte interior, para que el operario pueda acceder a los diferentes elementos de lo que esté trabajando arriba de la cabina. Este es el soporte y esta es la unión entre las barras y la plataforma, que será mediante el que estará unido las barras
a la corredera, vuelve atrás un momento, porfa. Por la corredera que se logra ver ahí, para que se pueda elevar la plataforma superior. La siguiente. Este será el pistón que moverá el sistema y logrará ese movimiento hacia arriba de la plataforma superior. Finalmente, esta es la pieza que va a unir el pistón con las barras que van a estar en la estructura en X. Todo estos componentes fueron diseñados para trabajar con acero normalizado IC 4340. Como resultado se tiene el ensamble, que ahí se vería la estructura. Como puede ver, los componentes que le dije y con el pistón para que se pueda realizar el movimiento. A continuación tenemos una simulación en la que se puede ver el movimiento que realiza esta plataforma. Ahí se ve que con el movimiento del pistón se logra elevar la plataforma superior, estando la inferior fija. Bueno, aplicando los conceptos trabajados pues, en la clase, tuvimos en cuenta o hicimos un análisis estático en el que se aplicaron las cargas en la plataforma superior. Pues la carga tiene que ser, digamos, el peso de la cabina, que es alrededor de 2 toneladas, es decir, se tiene una fuerza distribuida alrededor de esa plataforma de cercana a 19.000 o 19.6 kilonewtons. Es importante decir también que en este análisis estático no se tuvo en cuenta la fuerza ejercida por el sistema hidráulico y los soportes fueron ubicados en la parte inferior de la plataforma inferior, valga la redundancia. Siguiente. Y bueno, o sea, definimos, como no tuvimos en cuenta en la anterior anterior análisis la parte del pistón, pues consideramos el cilindro como un elemento crítico, considerando una carga igual a la ejercida en la plataforma superior a lo largo del eje de ese cilindro. Y se tienen factores de seguridad cercanos a 2 valores mínimos, y los esfuerzos pues no superan el límite de la resistencia mecánica del material. Siguiente. Unas referencias. Listo. Eso era todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros, por su presentación. Comentarles que ya está en el chat, está colocado el enlace para la evaluación de este grupo. Ya tenemos hasta el momento cuatro evaluaciones. Les pido que vayan haciendo ese proceso de coevaluación para evaluar este grupo. No voy a quitar la presentación porque falta la parte de las preguntas, ¿no? Entonces, quería darles la opción para que alguno de los compañeros que tenga una pregunta que hacerle al grupo, por favor, pues se la haga de manera libre, sin problema, ¿no? ¿Y quiere preguntar algo? ¿Quién dijo yo?
Bien, entonces yo pregunto, ¿no? Si los compañeros no quieren hacer preguntas, hoy como muy tímidos, ¿no? No pasa nada si le hace alguna pregunta al compañero, no va a salir de pelea. Al contrario, se enriquece el proceso de diseño, que es lo que queremos, que el proceso de diseño sea, como uno dice, es un proceso, es decir, nunca vas a llegar, digamos, a una solución perfecta, siempre hay un margen de mejora. Y siempre el aprendizaje de diseño es lo que no funciona, nos ayuda a hacer nuestros próximos diseños mejores diseños. Bien, voy a empezar yo haciendo algunas preguntas así con respecto a este diseño que ustedes están mostrándome en el ensamble final. La primera sería, ¿y qué pasó con las ruedas? No se supone que esto se debe poder mover, es decir, no está diseñado para poder mover las cabinas en diferentes partes de la planta. ¿Qué pasó con las ruedas? Sí, o sea, hicieron falta, pero lo que pasa es que nos enfocamos más en la parte de esa parte porque consideramos que, pues, o sea, deberíamos garantizar como que la resistencia mecánica y bueno, o sea, sí, la verdad es que estéticamente se vería mejor con las ruedas, pero, o sea, garantizando lo demás, pues la inclusión de las ruedas pero sí, hicieron falta. Les voy a dar un consejo de diseño. Nunca hay un elemento insignificante en una máquina. El que nosotros menos creemos puede ser el más importante. Les voy a dar un ejemplo que me dieron a ver hace algunos años en un tema de una conferencia también de diseño. No hice parte yo, pero digamos la persona que nos dio la conferencia estaba hablando que entró, digamos, en una sesión de trabajo, digamos, colaborativo con un grupo de diseñadores de Whirlpool. Ya tú sabes, fabrican algunos elementos para hogar, ¿no? En este caso es un equipo de diseño de neveras. Y cada uno de los diseñadores tenía una parte del proceso de diseño. Es decir, cada uno de los diseñadores en la lúdica que tenían ellos para crear ideas de diseño, cada uno era un componente diferente de la nevera. Uno era el compresor, el otro el evaporador, el otro ¿qué será? Diferentes partes de la nevera. Y hay uno que le tocaba hacer la manija. Resulta que desde el punto de vista del cliente la manija es el elemento más importante, porque sin la manija no abres la puerta. Entonces, si se les olvida, la nevera puede ser lo mejor de este mundo, pues si no tiene manija, ¿cómo abres la puerta? Igual pasa en este diseño. Puede estar todo perfecto, pero si no tiene las ruedas, no se mueve. Entonces, no hay elementos insignificantes y todos son importantes para el desarrollo. Porque recuerden que ese era uno de los requerimientos que ustedes tenían. Ojo con eso, con esa parte. No dejar por atrás ningún elemento dentro del desarrollo de su máquina. Aquí yo diría, digamos, hay un buen grado de avance en el concepto de diseño, pero todavía lo que yo veo no llega a la categoría todavía del producto como tal. Faltan algunas cosas para poder llamar a esto, digamos, un producto. Faltan cositas, ¿ya? Está en fase todavía, de desarrollo. Igual que algunos otros que han presentado aquí, también les he hecho ese comentario. Bien, vamos a otras observaciones. En la parte de los análisis de elementos finitos, no sé, me surge... bueno, regrésate al Motion, porque cuando vi el análisis de Motion, pues obviamente ya teniendo el análisis de Motion, una de las cosas fáciles, súper fáciles de obtener es la fuerza en el pistón. ¿Tienen ese dato? ¿Cuál es la fuerza sobre el pistón? Obviamente no es un valor constante porque va a depender en la medida que se va elevando, va variando. Pero digamos con una referencia del nivel de fuerza que obtuvieron. Pues, profe, no tuvimos resultados, no pudimos hallar la fuerza del pistón. No la tuvimos no la sabemos. ¿Cómo hicieron para elevar es decir, para generar la animación? La entrada de movimiento natural debería ser el pistón, es decir, uno arranca, digamos, metiendo un motor lineal en el pistón. Se podía elevar también por la parte del marco, pero digamos, eso sería como antinatural.
en la máquina, ¿no? Y al tener, digamos, el motor en el pistón, simplemente es sacar ese dato. Es decir, es un dato que es relativamente fácil de sacar. De pronto no lo tengan a la mano, uno dice, bueno, no, pero yo creo que es un dato importante porque, de hecho, es un dato de entrada para las simulaciones, ¿no? Por ejemplo, el análisis que ustedes hicieron en el pistón. Hay algo que yo veo en este diseño, es que ese eje que conecta al pistón con las tijeras, así a ojo clínico, me parece muy delgado. No sé qué diámetro tenga. Ahorita díganme el dato, si tienen ahí el dato del diámetro de ese eje. El eje que conecta al pistón con ese par de tijeras. Lo veo muy delgado y mucha distancia entre las dos tijeras. Y ese amigo va a flectarse mucho. Lo siento decírselo, pero por experiencia se lo voy a decir. Ahí van a tener problemas con ese señor si es que no se rompe, pero por lo menos si no falla ahí enseguida por flexión, va a doblarse bastante, va a flectarse mucho, porque él es el que transmite la carga del pistón a las dos tijeras. O sea, es un elemento importante. Se me hizo raro que no lo consideraran dentro de sus análisis de elementos finitos. O sea, si ese señor falla, eso se cae. Imagínense que se caiga la tijera y esté el operador ahí abajo trabajando, haciendo alguna operación ahí dentro, debajo de eso, le caigan esas 2 toneladas más la carga inercial de las 2 toneladas. Eso es un problema grave, ¿verdad? Es decir, ahí en este caso hay riesgos inherentes a la carga y la elevación de la carga, y ahí como ingenieros tenemos que tomar medidas todavía mayores teniendo en cuenta el tema de la seguridad de los operadores de ese tipo de máquinas. Entonces ahí el diseño de este componente hay que meterle todos los factores de seguridad que se les pueda ocurrir. Obviamente no es un tema de sobredimensionar, pero sí es un tema de seguridad. Entonces lo veo muy delgado realmente, lo veo muy delgado para las proporciones que tiene ese sistema. Veo incluso la placa demasiado gruesa, la placa de soporte, sobre todo la inferior, porque realmente la inferior no va a tener una carga tan elevada. Entonces también es susceptible que podamos hacerle una optimización, digamos, de la distribución de masa. En vez de hacer una placa sólida, se puede hacer, por ejemplo, una placa más delgada y colocarle unas nervaduras. Esa sería una opción, que pueden ir soldadas, por ejemplo. Y eso me baja bastante el peso, sobre todo que tengo que elevar. Esa sería, digamos, una observación importante. Otra observación importante es, en cuanto al análisis que mostraron del pistón, no le veo mucho sentido hacer un análisis de elementos finitos de un pistón, porque ese es un elemento que vas a comprar. Que si tú lo vas a dimensionar, buscas un catálogo de proveedores de sistemas hidráulicos, te vas con la carga que necesitas, el desplazamiento que necesitas, las presiones con las que tienes tu sistema hidráulico y seleccionas el componente. Los que se encargan de diseñar el pistón son los fabricantes de esos cilindros hidráulicos. El fabricante es el que va a encargarse de hacer su diseño y tú simplemente vas a seleccionar el elemento. Así que, por lo menos en mi consideración, en mi criterio, digamos, este análisis estaría de más. No vas a diseñar algo que realmente no lo vas a diseñar, sino que lo vas a adquirir como un componente estándar. Es como diseñar un motor eléctrico. No vas a diseñar el motor eléctrico. No es fabricante de motores eléctricos. Es un elemento que vas a seleccionar. Entonces, sería mejor haberle gastado más tiempo a ese eje de transmisión de par para que, digamos, la máquina no falle por ese lado. ¿Ok? Ok, profe. Sí, listo. Entonces, digamos, como producto todavía le faltan cosas para estar completo. Le faltan cositas para estar completo. Es decir, si esto fuera un ejercicio de decir, bueno, vamos a sacar este producto al mercado mañana, la respuesta sería, no podemos. ¿Verdad? Exacto, sí. Si me dijeran, bueno, ya tenemos listo para sacar este producto al mercado, pues no, todavía no, porque realmente todavía estamos, yo lo siento todavía en fase de desarrollo todavía, le faltan cosas para que esté completo. Pero es un ejercicio interesante de trabajo. Lograron aplicar algunas de las herramientas de elementos finitos, lograron aplicar motion, faltó algo de fabricación, realmente se había podido meter al tema de las placas esas superiores e inferiores, aunque esas placas, hacerlas de un solo material, digamos, un solo bloque, pues sería un desperdicio enorme de material. Pienso mejor que hacerlas de componentes soldados, podría ser como más práctico y desperdicio menos material. Entonces, digamos, son cositas que uno va a ir refinando en el proceso de diseño hasta que el producto queda con
un acabado mucho mejor y una mejor distribución de masa. Bien, bueno, no sé si alguien más se animó a hacer preguntas en esta última presentación. Entonces cerremos aquí las respuestas. Ya tenemos 13 respuestas para este grupo. Terminen de contestar la encuesta. El enlace ahí está en el chat. El enlace de coevaluación del grupo 4. Y mientras van terminando los compañeros de coevaluar, pues a los presentes que todavía quedaron todavía bastante, quedaron todavía 15 compañeros del curso, quisiera pedirles en la medida de lo posible que enciendan sus cámaras para tener el recuerdo de este momento, ya que me voy a despedir del curso. Esta es nuestra última sesión del año. Agradecerles por estar conectados en este medio, por estas herramientas de clase remota, de sesiones virtuales, que yo sé que para muchos ya en este momento de 2021 puede que ya se sientan un poquito agotados, un poquito estresados con este modelo, ¿no? Pues que nos tocó asumirlo y lo hemos hecho, digamos, de la manera que mejor hemos podido y con la mejor de las intenciones para que ustedes no truncaran su proceso de aprendizaje. Entonces, agradecerles por dedicarle el tiempo a esta asignatura, por aprender de pronto un poquito más de lo que sabían antes. Eso espero, digamos, que haya sido, o sea, que se haya cumplido, digamos, ese objetivo, digamos, que sepan un poquito más de lo que sabían antes de empezar este curso. Tampoco el objetivo es ser unos másters en las diferentes herramientas, porque realmente todas las herramientas tienen una cantidad de opciones que requieren mucho tiempo, digamos, de uso como para sentir uno que puede sentirse uno siendo un experto. Y al final te das cuenta que el proceso va evolucionando y de pronto en una década pues ya estas herramientas terminan siendo obsoletas y han sido reemplazadas por otras herramientas, y tienes que seguir ese proceso, y eso es lo más importante que le puedo dar a ustedes. No se queden aferrados a una sola herramienta, sigan viendo, sigan explorando qué otras cosas hay, qué cosas novedosas hay en el mercado, vayan buscando esa información, vayan asimilándola, porque eso es lo que va a venir, lo que ustedes van a necesitar cuando ya ustedes ingresen a la fuerza productiva, cuando ya ustedes, bueno, ya les falta muy poquito prácticamente para estar en el mercado laboral, y obviamente el dominio de todas estas herramientas y la posibilidad que ustedes tengan de aprender cosas nuevas y más rápidamente que los demás, pues les va a dar ventaja competitiva con respecto a todos los egresados que hay en la carrera de ingeniería en este momento. Entonces, a partir de que ustedes egresen, son compañeros y todo, pero se va a convertir como una especie de competencia, ¿no? A ver quién llega más rápido, quién llega primero. Una competencia que esperamos que sea sana, y creo que se han dado cuenta que cada vez más las empresas, incluso en nuestro medio, están usando más estas herramientas. Entonces, el que ustedes tengan el conocimiento de ellas y estén preparados para usarlas, les va a dar una ventaja sobre los competidores. En este caso, los competidores son los compañeros de ustedes e incluso de egresados de otras universidades. Entonces, no amarrarse a una herramienta comercial, llámese SolidWorks, llámese Autodesk, llámese Siemens, llámese, creo que de pronto es una de las últimas que estoy viendo por ahí, sacando cositas nuevas. Siempre estar explorando cosas nuevas, siempre tener el chip de no quedarse quietos, no se queden nunca quietos, porque el que se queda quieto pierde el año. Bueno, jóvenes, eso era todo lo que tenía que decirles. Por ahí, espérenme un segundito, les tomamos una captura de pantalla, sonríen ahí rápidamente porque este señor no graba sino solamente al hablante, o sea que sí, en este momento solamente me está grabando a mí. Entonces, si queremos tener aquí un pequeño recorderis de esta sesión, pues déjame hacer una captura de pantalla, todos sonríen. Esperen un segundito y checo para ver si estamos completos. Si la imagen sí da para... Se me enredó esto aquí. No tenía el...
Vamos a ver cómo quedó. Sí, quedó bien. Listo, señores. No está como para el Facebook, pero bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, señores, eso es todo. Nos vemos el próximo año, pues no en clases, sino por ahí en la universidad, si todo sale bien y regresamos a la presencialidad, y que tengan unos felices fiestas de fin de año. Hasta luego, profe. Pues muchas Profe, gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Profe, Hasta luego. profe, una cosa antes de que se vaya.